Vamos a ver. Entonces, ¿ya copiaron las funciones de las proteínas? Bueno, a veces venden esas proteínas que son polvos, pero son en realidad nada más levaduras, son nada más inflan los músculos. En realidad no le dan fortaleza a los músculos, ¿no? Nada más los inflan. Entonces, la principal fuente de proteínas, ya dije, son las verduras, las semillas, también los pescados, también tienen mucha proteína. Cualquier pescado. Entonces, sí, y decía, ¿no? Que a veces venden estas proteínas como pastillas, pero bueno, eso es nada más cuando alguien ya tiene un problema, ¿no? Alguien ya tiene una deficiencia. Mientras uno esté sano, uno debe adquirir las proteínas por medio de los alimentos, por medio de la alimentación, ¿sí? Es lo más recomendable en lugar de estar tomando, bueno, suplemento, ¿no? Alimenticio. Bueno, eso nada más será cuando ya se requiera, ¿no? Hay personas que ya les inyectan proteínas, ¿no? Complejo B o bellodetta, etcétera. Pero esos ya son problemas ya más graves, ya son problemas graves de salud, que necesitan, ¿no? Proteínas de manera urgente para que haya movimiento muscular. Pero bueno, mientras uno esté sano, el mejor de los alimentos. ¿Dudas, comentarios? No, ninguno. Bueno, entonces continuamos. La carne no tiene mucha proteína, lo que tiene la carne es grasa. Y aquí decimos, las grasas que son carbohidratos que no se disuelven en agua. Ahí está. Entonces, las grasas también son carbohidratos. Y por lo tanto, ¿cuál es su función? Le dan energía al ser vivo. Entonces, esa es la función de la grasa. Bueno, apaguen el micrófono si no van a participar. Entonces, la grasa también son carbohidratos, pero que no se disuelven en agua. Bueno, copien el concepto. Sí, por eso a veces los que tienen trabajo más pesado, como los albañiles, a veces quieren carne, ¿no? Tacos, porque la carne sienten que les da energía. Entonces, bueno, es acorde al trabajo, ¿no? Es como decía, si tienen un trabajo muy pesado, pues sí, se recomienda la carne. Un trabajo así muy físico, muy desgastante. Pero si es un trabajo de oficina, no, no se recomienda comer mucha carne en exceso, porque no se va a almacenar y no se va a quemar, ¿no? Esa grasa. A ver, copien. Bueno, y finalmente los ácidos nucleicos son moléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Y que dice acá, controlan la herencia de los caracteres, la herencia de características. Bueno, copien.
Ah, bueno, ¿ya copiaron? Ya, Ah, bueno. ¿Dudas, comentarios hasta acá? no. Ah, bueno, entonces sí hay que comer balanceado. Sí, sí está bien comer carne, pero también hay que acompañarlo de verdura. Y así ya uno, pues sí, tiene lo necesario, ¿no? Vamos a ver, entonces continuamos. No, y sí, de hecho, las frutas, por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, sí dan energía. Por ejemplo, ayer que es mi clase, mi día más pesado de dar clases, pues sí, luego consumo una manzana o guayaba o cualquier fruta. Y sí siento que me levanta, sí, sí me da energía. Disfruto, ahí luego venden jugos ahí al lado. Y sí, un jugo así natural, pues sí, sí también levanta, también da energía. Pero sí es importante la buena alimentación. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poco de genética. Como subtítulo, genética. Bueno, entonces, bueno, y antes de seguir, pues sí, así es mejor alimentarse balanceado para evitar, ¿no? Enfermedades. No digo que sea infalible, ¿no? La alimentación balanceada, pero sí ayuda mucho a prevenir ciertas cuestiones, ¿no? A mejorar la circulación, a prevenir problemas de triglicéridos, etcétera. Entonces sí es muy importante alimentarse bien, con verdura, fruta, etcétera, semillas, leguminosas y también pescado, como les decía. Las sardinas también son muy saludables, son muy, tienen demasiada proteína, las sardinas. Bueno, entonces, continuemos. Vamos a ver genética, un poco cómo es la herencia de caracteres. Bueno, ¿y cómo fue este desarrollo? El padre de la genética es Gregorio Mendel. ¿Quién hizo cientos de plantíos de chícharos para observar la herencia de características? Es decir, cómo se heredaban las características, los chícharos. Es decir, al hacer el cruce, bueno, la planta hacía el cruce de plantas de chícharo para hacer ver así cómo se heredaban las características. Gregorio Mendel observó cómo se heredaban la forma del chícharo, si era rugoso o liso, la forma de la vaina, de igual manera, si era rugosa o lisa, o si era verde o amarilla, la flor que da la planta del chícharo, si era blanca o morada. Todo eso empezó a observar Gregorio Mendel y hacer el cruce de plantas de chícharo para ver cómo se heredaban esas características. E hizo cientos de plantíos, cientos de cruces de plantas de chícharo para así observar esto. Y ello le permitió establecer las leyes de la genética. Son leyes, es decir, que son cosas, es algo que siempre se va a cumplir, ¿ya? Es algo que ya está comprobado, que siempre va a suceder. A ver, ¿cómo bien?
Bueno, ¿ya copiaron? Entonces hay que aclarar eso. Cuando oigan que en ciencia algo es una teoría, es algo que no está comprobado, algo que puede ser verdad o mentira. Puede ser mentira o verdad. Todavía no se sabe. Es decir, es algo que no está comprobado, simplemente no podemos decir que es cierto, una teoría. Ahí está, todavía pues como le estoy diciendo, no se ha comprobado su veracidad, ¿no? Entonces, puede ser verdad o mentira, puede ser mentira o verdad. Así nada más lo dejo. Pero cuando algo es una ley, es algo que sí está comprobado, que siempre se va a cumplir. Es algo que está comprobado. Es algo que se sabe ya, que es verdad. Ahí está. Eso es muy importante aclararlo, porque, por ejemplo, dan por hecho la teoría del Big Bang, pero es una teoría, no está comprobada, no se está diciendo que así inició el universo. Es una teoría, no está comprobada, puede ser mentira o verdad. Entonces, cuando algo es una teoría, no es algo que es verdad completamente. Es una posible explicación, pero que no está comprobada. Y ya cuando algo es una ley, es algo que sí está comprobado, es algo que siempre se va a cumplir, algo que es verdad. Como las leyes de la genética, son cosas que siempre se van a cumplir. O la ley de gravitación universal, o de las leyes del electromagnetismo, etcétera. Cuando algo es una ley, es algo que sí, siempre se va a cumplir. Es importante aclarar esto. Bueno, ya copiaron. Entonces, los trabajos sí, de Mendel no tuvieron, más bien, espérame, al principio, los trabajos de Gregorio Mendel no tuvieron la importancia que merecía, no tuvieron renombre. Fue hasta el descubrimiento del ADN por Watson y Crick que el trabajo de Mendel
la importancia que tiene actualmente. Es decir, al principio la comunidad científica no le dio la suficiente importancia a los trabajos de Mendel. Ahí está. Entonces, fue hasta que años después, décadas después, Watson y Crick descubrieron el ADN. Entonces, fue hasta ahí que los trabajos de Mendel tuvieron la suficiente importancia. Esto porque Watson y Crick recibieron el Premio Nobel de Biología por el descubrimiento del ADN. Y cuando recibieron el premio, le dieron el crédito a Gregorio Mendel. Dijeron que todo fue gracias a los trabajos de Gregorio Mendel. Le dieron el homenaje póstumo o el reconocimiento póstumo, porque Mendel ya había muerto. Entonces, pero le dieron el reconocimiento, bueno, póstumo, ¿no? Y ya fue que toda la comunidad científica, bueno, retomó los trabajos de Gregorio Mendel y ya le dio la importancia que merecía. A ver, copien. Y sí, efectivamente, actualmente el corazón de la biología o de la ciencia es el ADN, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, fue lo que le dio el boom, ¿no? El renombre a los trabajos de Gregorio Mendel. A ver, copien. Bueno, ¿ya copiaron? Ahora, entonces vamos a introducir el concepto de cromosomas. Ahí está, cromosomas. Son orgánulos que contienen ADN. Ahí está, por medio de los cromosomas es que se heredan las características. A ver, copien. Actualmente todos los seres vivos se clasifican por ADN, por, bueno, su carga cromosómica. Todos los seres vivos tienen una cierta cantidad de cromosomas. Por ejemplo, el ser humano tiene 46 cromosomas, ordenados en 23 pares. Ahí está, el ser humano es el único que posee 46 cromosomas, en pares, 23 pares, 23 del padre y 23 de la madre. Esto sucede desde el momento en que el óvulo es fertilizado por el espermatozoide. Desde ese momento surge este acoplamiento. Se juntan los 23 pares, los 46 cromosomas, 23 del padre y 23 de la madre. Ahí ya está toda la información del individuo. En el momento en que el óvulo es fertilizado por el espermatozoide, ahí ya está toda la información del individuo. Ya está su color de ojos, su color de piel, su color de cabello, todo está en esos 46 cromosomas. Y ya solamente se requiere tiempo para que se vayan reproduciendo las células. A ver, copien. Por eso es que se dice que hay vida desde el momento de la fertilización, desde el momento en que el óvulo es fertilizado por el espermatozoide.
porque ya está toda la información del individuo. Ya es un nuevo ser humano con una información única. Es único e irrepetible. Le preguntaron a 5.000 biólogos de Estados Unidos, bueno, distintos investigadores, genetistas, biólogos, etcétera. Les preguntaron que cuándo iniciaba la vida y más del 95%, prácticamente todos, dijeron que desde el momento de la fertilización, desde el momento de la concepción, cuando el óvulo es fertilizado por el espermatozoide, desde ahí hay vida. No, digo de Estados Unidos porque hay más investigación en Estados Unidos. Sí en México, pero no tanto. Y en México, lamentablemente, la educación está ideologizada, entonces por eso no hay tantos estudios de este tipo. Ah, bueno, y esto precisamente, esto es un hecho. Antes siempre se preguntaba en los exámenes, no sé si todavía se siga preguntando, pero por ejemplo, el sexo se determina en el par 23, en el último par, se determina el sexo de la persona. Ahí está. En el par 23, en el último par, en el último acoplamiento, se determina el sexo de la persona. Si se junta un cromosoma X con otro cromosoma X, nace una mujercita. Y si se junta un cromosoma X con uno Y, nace un varoncito. Y nada más son dos sexos, son dos. O se junta un cromosoma X con uno X o un cromosoma X con uno Y. Entonces solamente son dos opciones. Es varón o mujer. Ahí está. Y esto, bueno, esto es un hecho científico, un hecho verdadero. Nada más que como la educación se ha ideologizado, por eso es que a veces ya no se pregunta. Pero sí, solamente son dos sexos, mujer o varón. Muy aparte, muy diferente es la preferencia sexual. Y eso es ya muy aparte, muy distinto. Pero en cuanto a sexo, solamente son dos. Y así lo van a tener durante toda su vida, desde el momento de la concepción, ahí está el sexo y así lo van a mantener durante toda su vida. No importa que supuestamente se cambien el sexo, porque no se lo cambian, porque no se pueden cambiar. Todas las células, por ejemplo, de ustedes en este momento, si son mujeres, pues ya sus células ya son XX, de todo su cuerpo, de absolutamente todo su cuerpo. Y de nosotros los varones, ya todas nuestras células ya están XY. Y eso no se cambia, no se alteran. Esto es imposible cambiarlo. Entonces, cuando se cambian el sexo, supuestamente, cuando se quitan el órgano sexual y se ponen otro, alteran completamente su cuerpo, o bueno, o lo forzan. Y es por eso que las personas que se cambian el sexo tienen que estar tomando hormonas de por vida, para toda la vida, porque precisamente su cuerpo no acepta ese cambio de sexo, porque todas sus células o ya son XX o XY. Entonces, así ya están las células, no se pueden cambiar. Entonces, las personas que supuestamente se quieren cambiar de sexo, pues sí, se quitan el órgano, pero luego tienen inestabilidad toda su vida, porque esas hormonas que tienen que estar tomando les causan problemas físicos, mentales, muchos problemas. Y esto lo han denunciado mismo personas que se han cambiado el sexo y se arrepienten. Entonces, sí, no es como nos lo pintan, no es algo fabuloso como nos lo pintan. Sí hay consecuencias para toda la vida. Es precisamente porque el cuerpo no está diseñado para cambiarse el sexo, ya está así, o XX o XY. Ah, bueno. No, y lo peor, lo más dañino, es de que les están diciendo a los niños en las escuelas que se pueden cambiar el sexo sin el permiso de los padres, supuestamente, pero que según pueden meter demanda, ¿no? Pero pues no, el niño no tiene el criterio para tomar una decisión de ese tipo. Y para empezar, como ya les dije, ya el sexo ya se determina desde el nacimiento. No es algo que uno ¿cómo se dice? Se auto, se autopiense, ¿no? O se piense, ¿no? De cierta manera. Ah, bueno, dudas, comentarios hasta acá. No, ninguno. Ah, bueno, entonces sí, cuiden a sus hijos o sus hermanitos o sus sobrinos, porque sí, la educación empeoró mucho en digo, no critico al gobierno, sí hizo cosas buenas, pero en esto de la educación sí,
se dio ante las presiones internacionales. Porque todo esto viene de afuera, viene del internacional. Y sí, ya les están enseñando que según se pueden creer un día hombre y el otro día mujer, o que deben probar la homosexualidad para ver la ¿cómo? Diversidad de su sexualidad, o bueno, o estimularla, que deben probar la homosexualidad, les están enseñando. Y esto va a empeorar, va a empeorar mucho este sexenio. Entonces, sí deben cuidar lo que les enseñan sus hijos. Como padres o tutores, pues sí, tienen el derecho de ver, ¿no? Que se eduque a los hijos a sus costumbres, sus tradiciones, ¿no? Entonces, pues sí, es un derecho, ¿no? De los padres. ¿Y qué les iba a comentar? Pero sí, esto ya es muy peligroso, ¿no? Esto es ciencia, no es ideología o no es religión. Por ejemplo, en China sí protegen mucho a los niños. Por ejemplo, en China prohíben cualquier película extranjera que tenga contenido homosexual. Lo prohíben. Por ejemplo, prohibieron la película Doctor Strange, una de superhéroes, y Buzz Lightyear también la prohibieron. No permitieron que se transmitiera en China, porque dijeron que si permiten que la ideología de género entre y destruya la familia, se van a ver en una situación muy, muy difícil. Y China es un gobierno ateo, es un gobierno completamente ateo. No, no tiene nada que ver con religión, es un gobierno comunista, ateo. Y cuidan completamente toda esa parte, ¿no? Cuidan completamente a sus niños, a su población. Entonces, en cambio aquí, pues se enseña todo esto. Y bueno, y es ideología, no tiene nada que ver con progresismo o bondad o lo que sea. Por ejemplo, hubo un doctor que se llamó el doctor John Money. Él hizo un experimento para ver si existía esto de los roles de género. Esto de que si las niñas al hacerlas jugar con muñecas, las hacía como son, ¿no? O los niños, los varoncitos, al hacerlos jugar con cochecitos, los hacía como son, ¿no? Y que vistieran de pantalón y todo eso. Si determinaba, ¿no? Su actitud. Él quería saber si era cierto. Entonces, ¿qué pasó? Ah, pues como él era médico, el doctor John Money, se topó con unos gemelos, unos bebés gemelos. Eran miembros de la comunidad judía y a los miembros de la comunidad judía los circuncidan. Les cortan el prepucio para que quede descubierto el glande, ¿no? La cabeza del pene. Es la circuncisión. A uno de ellos, de los gemelos, le cortaron accidentalmente su pene, accidentalmente, un pedazo de su pene. Entonces, él al toparse con esta situación, decidió hacer un experimento. No sé cómo convenció a los padres, creo que no sé si les dio dinero o no me acuerdo, pero el punto es que convenció a los padres de que al, los dos eran varones, los dos eran gemelos varones. Al que le cortaron accidentalmente su pene, lo iban a vestir toda su vida de niña, de falda, y lo iban a hacer jugar con muñecas y todo, ¿no? Lo que se le hace a las niñas. Y al otro lo iban a dejar normal, vestir de pantalón, de jugar con cochecitos, figuras de acción, lo que se le hace a los niños, ¿no? Entonces se iba a ver, ¿no? Así iba a correr el experimento, a ver si eso determinaba sus actitudes, ¿no? Su conducta. Entonces, si se entendió, eran dos gemelos varones. A uno le cortaron accidentalmente su pene y lo iban a tratar toda su vida como niña. Jugar con muñecas, que tuviera vestidos, etcétera, faldas, etcétera. Todo lo de las niñas. Y al otro lo dejaron normal. Como no le pasó nada, lo dejaron normal. Ah, bueno, entonces pasaron los años del experimento. El varón que lo vistieron de niña, que lo trataron toda su vida de niña, tuvo mucha inestabilidad toda su vida y tuvo hasta intentos de suicidio a los 8, 10 y 12 años. Tuvo intentos de suicidio. Y ya después que pasaron más años del experimento, les revelaron la verdad a los gemelos. Cuando cumplieron la mayoría de edad, les revelaron la verdad de que los dos eran varones, de que uno no era niña, era varón. Y les explicaron, ¿no? En qué consistió el experimento. Pues resulta que el varón, el otro, el que quedó normal, el que lo dejaron normal, él sí terminó suicidándose. No soportó la verdad de que su hermana no era hermana, sino era hermano, era varón. Y el otro, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, vivió, siguió viviendo. Y él decía que él era la prueba viviente de que esto de la ideología de género es lo más dañino que hay.
que él es la prueba viviente, ¿no? Del daño que hace todo esto de la ideología de género. Entonces, sí, es y lo pueden buscar, esto es verídico, es el experimento del doctor John Money. Incluso hay premios, ¿no? De estudios de género que se llaman John Money, porque precisamente existió este doctor e hizo este experimento. Un experimento que, pues sí, terminó en tragedia, pero pues es lo que muestra, ¿no? Las consecuencias de esta ideología. Entonces, sí, por alguna razón natural, las niñas se inclinan más a las muñequitas y los niños a los cochecitos, por alguna razón natural. Hasta de adultos, hay hombres que coleccionan coches antiguos. Y he oído incluso historias de mujeres exitosas con dinero, ricas, pero que no coleccionan coches, nada más, o coleccionan vestidos o otra cosa, ¿no? Pero los hombres son los que coleccionan hasta de grandes coches, ¿no? Hasta estos programas que arreglan los coches antiguos y los coleccionan, ¿no? Entonces hay algo natural ya en cada sexo, ya hay como que algo, una inclinación ya natural hacia las cosas. Y andar alterando esto, creyendo cualquier cosa de la mente, pues sí, hace daño, puede causar mucho daño. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. No, ninguna. Bueno. Y sí, todo esto viene a empeorarse. Así que cuiden a sus hijos, a sus hermanitos o sobrinos. Y ya en otros países está muy grueso. Y bueno, y en México va a empezar. Por ejemplo, en Inglaterra, si no enseñas el famoso lenguaje inclusivo, te arrestan. Eso de que en vez de decir todos, para decir pues en plural, plural genérico, debes decir todes. Entonces te arrestan en España o en Inglaterra si no enseñas esto. Entonces espero que en México no surja así, porque si no a mí me va a ir mal. Este, y o por ejemplo, a la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, la han amenazado de muerte estos grupos LGBT, porque todo empezó porque ella retuiteó un tuit precisamente, un comentario de una red social de una científica, una bióloga que decía que solamente hay dos sexos, varón y mujer, genéticamente. Y J.K. Rowling dijo que estaba de acuerdo, lo retuiteó. Eso bastó para que se ganara el odio eterno de esos grupos LGBT. Hasta le han dejado bombas sin explotar en su casa, como amenaza, ¿no? Pero pues sí, obviamente, eso es deplorable, eso no está bien. Y todo el tiempo la amenazan y pues sí, ya le están acosando, esto ya tiene años de este pleito. Entonces, es lo malo, ¿no? Que esta época es de obligar a las personas a pensar como uno. Entonces, si en vez de ver a la ciencia de lo que es verdadero, pues no, ya se impone, ¿no? A nivel de leyes y a nivel social, pues todo esto de la ideología, ¿no? Entonces, sí, vivimos en una época más peligrosa, más oscura. A los niños, digo, es lamentable, antes se les pegaba, ¿no? Es lamentable, no debía ser. Pero ahora se les violenta en su sexo, en su mente. Ahora es peor, es mucho peor ahora. Entonces, por eso hay que cuidar, siempre hay que estar cuidando a los niños, ¿no? A los chamacos. Si antes se les cuidaba de que no se drogaran, de que no estuvieran consumiendo drogas, ahora sí, ahora deben de cuidarlos más, de que no estén experimentando, ¿no? Todo esto de la ideología de género. Ahora sí, los padres deben, ahora sí, hablar más con los hijos. Ahora sí, lamentablemente.